Bueno, hoy es nuestra clase 16 de Megilat Esther. Es una clase que no es originalmente mía y tengo que darle crédito a Eisha Torah y Binyan Olam, estas yeshivot en Israel que atraen a tantos jóvenes y que hacen una labor divina, porque ellos la trajeron a mi atención. Es un tema que es fascinante ver cómo la historia de Purim es relevante en nuestros días. Y no nada más es relevante en nuestros días, la realidad es que parece una profecía, porque todo lo que sucede en Purim es eterno, la fiesta es eterna, y el mensaje es eterno, y las circunstancias son eternas. Cada X tiempo enfrentamos a Malek, cada X tiempo alguien se levanta para matarnos, no es que estemos paranoicos, es verdad. Y cada vez que tenemos la lectura de Purim, de la Megilá, nos reunimos y leemos con mucha atención y con mucho deseo el fin de Amalek. Y ahorita tenemos un Amalek evidente que es Irán, con todos sus proxies, y tenemos el Eretz Israel, tenemos la fuerza, porque si ustedes se dan cuenta, en la Megilá, el pueblo de Israel tiene permiso de defenderse. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a usar ese permiso para defendernos. Y en el camino de defendernos vamos a acabar, Bezrat Hashem, con Amalek y con el mal. Esta clase es una clase bien, bien profunda e interesante que se llama Las raíces del holocausto en la historia de Purim. Y es una clase de profecía. Quiere decir, aquí no hay un tema de, bueno, ¿tú qué piensas? No, aquí es evidencia y tenemos una serie de situaciones que se dan de manera perfecta y se dan exactas y nos sirve para entender la veracidad de la Torá, la precisión de la Torá, la grandeza de nuestros jajamim y entender qué está pasando hoy en el mundo. De esta manera, pues vamos a empezar. Vamos a hablar primero que todo, quiénes eran los nazis. Es muy delicado decir que los nazis eran alemanes y los alemanes son nazis. Es como decir, los palestinos son eh, Hamas o Hamas son los palestinos. Sea lo que sea, eh, esto nos va a dejar más claros. Había un rabino en el año de 1898 en la ciudad de Jerusalén, que era el Rafa Rashi, muy importante, que se llamaba Rav Chaim Sonnenfeld. Y en el año de 1898, el Kaiser de Alemania fue a Palestina, fue a Israel, que era una colonia británica. Y todo el mundo obviamente los fue a recibir, porque bueno, viene un dignatario, hay que irlo a recibir. Pero resulta que todos fueron, pero Rafael Sonnenfeld dijo, yo no voy. Y no voy porque tengo la tradición de mi Raf, que era Raf Yoshua Leif Diskin, que él a su vez tiene la tradición del Gaón de Vilna, del Gra Kadosh, quien dice que los alemanes son descendientes de Amalek. Cuando estamos hablando del Gaón de Vilna, estamos hablando de 1720, 1750. Entonces, no ha pasado la Shoah, no ha pasado nada, y él tiene una claridad de que los alemanes son Amalek. ¿Y qué dijo el Gaón de Vilna? Dice, ellos exhiben los clásicos síntomas de Amalek. Por fuera son muy amables, muy amigables, muy bien vestidos, muy propios, muy educados. Sin embargo, por dentro guardan un gran y profundo odio contra el pueblo de Israel. Entonces, Rav Sonnenfeld no fue a recibir al Kaiser. Entonces, esto nos habla de que la Shoah no pasó así nada más. Ay, qué casualidad pasó en Alemania. No es casualidad. Quiere decir, nosotros sabemos que, como vamos a ver en esta clase, que Amalek viene de Isaf
Eisaf es occidente y sabemos que Eisaf es como la clipa más oscura y ultimada de Amalek es la clipa más oscura de Eisaf. Otro rabino, que es un rabino que yo admiro mucho, que se llama el Meshejochme, llamado también como Meir Simcha de Dvinsk. Él tiene un comentario de la Torá espectacular. Y él, que vivió finales del siglo XIX, él dijo, va a venir una gran tragedia para el pueblo de Israel, porque los judíos en Alemania piensan que Berlín es Jerusalén. Y va a venir una gran tempestad. También el Hofetz Haim, que, que murió en el año del 33, era polaco, también él dijo que se venía una gran tragedia para el pueblo de Israel que iba a salir de Alemania. Entonces, no es que los Yehudim no sabían o no se sabía del antisemitismo que había en Europa, y particularmente Alemania tuvo ciertas características, mucha asimilación. Los alemanes tienen cosas muy buenas, tienen cosas muy malas, y las cosas buenas usadas para el mal son capaces de hacer lo que hicieron. Vamos a ver quién es Amalek. Amalek es un nieto de Isaf. Es el hijo que tiene Elifaz con Timna. Por lo tanto, hablar de Amalek en un principio es una persona, después es un pueblo, y hoy en día Amalek es una filosofía. Quiere decir, no podemos decir esta persona viene de un Amalek. No lo podemos saber por la mezcla, por las migraciones, pero sí podemos ver cuando un pueblo o un líder tiene síntomas o signos amalequitas, y los podemos ver claramente. Obviamente, todo esto está encaminado a ver cómo Hitler era Amalek, y podemos extrapolar que hubo otros enemigos del pueblo de Israel que son Amalek. Y estoy segura que los ayatolas, Jamenei, los líderes de Hamas, los líderes de Hezbollah, son Amalek. Porque no es normal el odio que tienen. Quiere decir, el odio que tienen es un odio existencial. Y por lo tanto, no es un odio que puede ser apaciguado por un tratado, por devolver una tierra. La existencia de Hamas, la existencia de Hezbollah, la existencia de los ayatolas hoy en día está basada en el odio a Israel, como sucedió con Amán. Entonces, esto es muy claro. Muy bien. ¿Qué sabemos? Sabemos algo muy interesante. Perdón que voy así. Sabemos que es alajá, minatorá, que Isaf odia a Jacob. Cuando pasó este incidente de que Jacob se quedó con la brajá, Isaf dice, se acercarán los días de luto por mi padre y entonces mataré a mi hermano Jacob. Entonces, no es que nos estamos imaginando que nos odian, es muy evidente, históricamente, desgraciadamente, tenemos evidencia tristísima histórica como hemos sido maltratados y hemos sido perseguidos y hemos sido humillados y hemos sido exterminados por los descendientes de Isaf. Y obviamente el peor de todos es Amalek. Vamos a recordar que siempre la primera cosa que sale en la Torá con respecto a una definición, una palabra, una circunstancia, va a ser la base esencial de eso. Y sabemos que Amalek vino a atacar a Israel en Refidim cuando salieron de Egipto, y fue un ataque muy particular, que vamos a hablar de este ataque más adelante. Atacó por atrás, quiere decir no atacó, no fue un ataque de frente, de una guerra entre una parte y otra parte, entre guerreros, sino atacó por atrás a lo que llaman los Nejeshalim, que son los rezagados, a los débiles, a los que están cansados. Y una vez que los atacaba,
los violaba y cortaban su Brit Milá y agarraban el Brit Milá, agarraban la zona del Brit Milá y la aventaban al Shamaim diciendo, aquí tienes tu pacto, como una imagen de rebeldía a Dios vía el pacto. Entonces, esto es muy simbólico, pero es muy importante por lo que implica. Y por eso tenemos este Shabbat, antes de Purim, tenemos una mitzvah, Taseh Minatorah, de ir al shul, al templo, a oír Parashat Zahor. Y Hashem le dijo a Moshe, escribe esto en remembranza, en el libro, pues yo ciertamente borraré la memoria de Amalek por debajo de los cielos. Y dijo Moshe, el Eterno tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Quiere decir, no nada más tenemos nosotros un problema con Amalek. Dios tiene un problema con Amalek. Entonces es un tema muy interesante porque pues como que Dios es el amo de todo, Dios maneja todo. Entonces, ¿qué significa que Dios tiene un problema con Amalek? Y de ver esto se ve que el problema de Amalek es algo que no podemos resolverlo nosotros. Necesitamos de la ayuda de Dios. Entonces, esto es un tema importante y vamos a seguir adelante. Este es un tema que seguro han oído otros maestros hablar de esto, otros comentaristas, pero hubo un señor que era parte del partido nazi, era un reportero, era una persona que escribía en Alemania en los años 20, 30, y él hizo una entrevista a Hitler y Marchemont. Y este es un libro que se consigue en Amazon. Él se llama Hermann Rausching y se llama The Voice of Destruction. Supuestamente es una entrevista que hace Rausching a Hitler y le pregunta sobre sus planes y obviamente Hitler habla de volver a Alemania grande de nuevo y de la grasa aria y la grandeza del pueblo alemán. Y en algún momento Rausching le dice, bueno, entiendo que quieres recuperar la grandeza de Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba sumida en la desesperación porque el Tratado de Versalles fue muy duro contra Alemania. Y no es que no se lo merecían, pero los alemanes son muy orgullosos. Y estaban ahí con su tema de su supremacía y de su honor. Y en algún momento Rausching pregunta a Hitler y Marchemont, le dice, bueno, ¿y cuál es tu tema con los judíos? Quiere decir, entiendo que quieres hacer Alemania grande, entiendo que quieres anexarte tierras, entiendo que quieres hacer la raza suprema. ¿Cuál es tu tema con los judíos? Porque la gente puede pensar que los judíos era un pequeño tema para Hitler, pero la realidad es que la historia demostró que era el tema principal en la vida de Hitler y en su misión, el tema de los judíos. No era un tema secundario, era el tema central. Y el que no lo quiere ver así es porque no ha leído suficiente. Y algo que estoy citando acá es lo que dijo Hitler y Marchemont a él. Le dijo, es verdad, está hablando Hitler, somos bárbaros, es un título honorable. Dice, yo libero a la humanidad de las cadenas del alma, del degradante sufrimiento causado por la falsa visión llamada la conciencia y la moralidad. Oh my God. Esto no es cualquier cosa. Esto lo que significa es que en la cosmovisión de Hitler, Hitler es el arquetipo de la ley del hombre, no la ley de Dios. Y por lo tanto, él se siente que él va a liberar al mundo de la conciencia y de la moral. Y vean lo que dice. Los judíos han causado dos heridas en la humanidad. El Brit Milá en el cuerpo y la conciencia en el alma. Estas son invenciones judías. Esto está impresionante, porque lo que significa es que Hitler no nos veía como inferiores.
para nada. Hitler nos veía como un estorbo para hacer lo que él quería hacer. Porque mientras haya un judío, va a haber conciencia. Mientras haya un judío, va a haber moral. Y mientras haya un judío, va a haber un pacto entre Dios y la humanidad. Y por lo tanto, no basta con darles el poder, no basta con matarlos, hay que desaparecerlos, incinerarlos. Y por lo tanto, ese era el verdadero propósito de Hitler. Crear un mundo sin moral, sin conciencia y sin Dios. Todo lo que hizo fue consistente con este pensamiento. No fue un hipócrita, fue abierto. No fue un loco. De loco no tenía nada. Pensar que era loco es pensar que, pues, si un loco hace una locura, pues está justificado porque es una locura. Hasbe Shalom pensar eso. No tenía nada de loco y no tenía nada de nada. Era una persona que sabía perfectamente lo que quería hacer. Y al final dice, la guerra de dominación del mundo será luchada solamente entre nosotros, los nazis, los alemanes y los judíos. Quiere decir, este es el verdadero enfrentamiento. Entonces, no nos confundamos con gente académica que tiene la mente chueca, que piensan que los judíos eran un pequeño detalle en el plan de Hitler. Hitler quería hacer un mundo sin moral, sin conciencia y sin Dios. Y un judío es lo que representa. Nosotros somos el testimonio, somos testigos de nuestra relación con Dios y que de Dios de él surge la moral y surge la conciencia. Por lo tanto, esta idea de que los judíos somos causantes de obstaculizar el plan de Hitler es verdadero. Un judío, un alma judía, una generación, dos generaciones, tres generaciones, va a volver a regresar y va a decir, eso no se puede hacer, eso está mal. Y por lo tanto tengo que deshacerme de ellos. Eso es Amalek. Eso es Amalek. Obviamente Amalek se disfraza y Amalek se cambia de atuendos y no podemos pensar que hoy los alemanes son Amalek, aunque cayó muy bien Amalek en Alemania. Muy bien. Por algo hablan de, estos rabanim hablan de los alemanes en forma general, porque tienen estas cualidades, pero no podríamos ahorita decir que Alemania es ellos. Pero que se dio, se dio. Ok. ¿Qué quiso hacer Amán? Amán quiso hacer lo mismo que Hitler. Así. Pashut, idéntico. Amán quiso exterminar a todos los judíos del reino de Ahasverosh. Quiere decir, el riesgo más grande que ha tenido el pueblo de Israel en toda la historia ha sido Purim. ¿Por qué? Porque Ahasverosh era el rey del mundo donde estaban todos los judíos. Hitler no. Hitler estaba en Alemania, estaba luego en Francia, fue acá, fue a los Sudetes, fue a Polonia, pero habían judíos que estaban fuera del guante de Hitler. En cambio, Hamán y Marchemont, hace 2350 años, lo que quiso hacer es exactamente lo que hizo Hitler. Entonces, vaya que Purim es importante y vaya que Purim es importante para hoy en día, porque no hay duda alguna que la Ayatollah al-Jamenei y Marchemont van a oír el Imar Shemó 1000 veces porque pues, son los malos, tienen muy claro que el odio no es nada más porque está Israel ahí. Israel le estorba su cosmovisión. Un judío que haya en Argentina o que haya en México o que haya en Venezuela o que haya donde sea, es un obstáculo para ellos,
Entonces, el problema que tenemos hoy es igual, porque si ellos tuvieran la posibilidad, harían un genocidio. Jamás quiso hacer un genocidio, no pudo. Irán quiere hacer un genocidio. Bezrat Hashem no lo va a lograr. Hezbollah quiso hacer un genocidio. Quiere decir, si tú lees su carta de constitución de qué son sus ideales, el ideal de ellos es acabar con Israel y con los judíos. Entonces no podemos decir que todos los musulmanes son así, porque hay muchos musulmanes muchos judíos vivieron en países musulmanes por 3000 años y sobrevivieron. Pero ellos son Amalek. Entonces vemos cómo Amalek no es nada más una etnia, es una filosofía. Y obviamente Purim es la prueba perfecta de lo que quería hacer Hitler. Y obviamente es una historia afortunada porque nos salvamos de eso. Es interesante ver cuál es el decreto de Amán. Se los voy a decir todo en español, porque no todo el mundo habla hebreo, pero es increíble verlo en la Megilá. Dice, y todo fue escrito exactamente como Amán había comandado. Aniquilar, matar y exterminar a todos los judíos. ¿Por qué usa tres palabras diferentes? Learog, leashmid u leaved. ¿Quieres hacer algo? Bueno, quiero acabar con los judíos. No, no. Aniquilar, matar y exterminar a todos los judíos, desde joven hasta anciano, niños y mujeres. Eso está en la Megilat Esther. Entonces, ¿qué dice el Gaón de Vilna? Porque el Gaón de Vilna tiene un peirush sobre Megilat Esther. Dice, cuando dice learog, leashmit u leabet, la palabra leabet es exterminar. Dice el Gaón de Vilna, ¿qué es leabet? ¿Qué es exterminar? Y él vivió en 1750. Inclusive que desaparezcan los cuerpos del mundo, que no quede nombre de Israel, por ejemplo, incinerar los cadáveres, que es exactamente lo que hizo Hitler. No le bastó con hacer tumbas y matarlos, había que incinerarlos, que queden hechos ceniza. Y esto lo dijo el Gaón de Vilna en 1750, mucho antes de la Shoah. Entonces, este es un código, Megilat Esther es un código de sobrevivencia del pueblo judío. Es un código de antisemitismo, es un código de sobrevivencia y es exactamente lo que va a suceder y lo que va a suceder también al final de los tiempos. Nosotros sabemos que mucho antes que se haga la solución final, que fue en 1942, el 20 de enero, en lo que se llama el protocolo de Wannsee, realmente había este deseo de ir matando a los judíos en el camino, pero no había un plan macabro perfecto. Y el plan macabro perfecto se decretó en el 42, cuando se hizo la solución final. Y la solución final fue como el decreto de Amán. Fue una carta sellada, con copias, con un número de actas, exactamente cuál es el plan, cómo se va a hacer, y usar la eficacia Alemania, que son muy eficaces, desgraciadamente, para hacer esta atrocidad. Y lo hicieron. Nosotros sabemos, llamamos a la Shoah lo que sucedió entre el 39, que fue el Anschluss, la anexión y la toma de entrar a Polonia, hasta el 45, que se rindieron los alemanes. Y fue 6 años la pesadilla del pueblo de Israel, porque fueron 6 años en donde el pueblo de Israel estaba completamente desprotegido en manos de un gobierno sumamente efectivo y eficaz, con leyes y con dictaminación para matarnos. Y aunque suene muy lejano, Amalek es Amalek y como actúa es como actúa. Y tenemos que entender qué hace que Amalek ataque al pueblo de Israel. Quiere decir, hay ciertas circunstancias que favorecen
o que promueven el ataque de Amalek. Para poder entender esto, tenemos que entender que entre más potencial hay en algo, las fuerzas del mal se levantan de manera más fuerte. En, un, en una persona que tiene un gran potencial para hacer algo, va a tener más Yetzer Hara. Y entonces, siempre que el pueblo de Israel está cerca de una meta importante como pueblo, es cuando ataca Amalek. Entonces, esto es Pashut. El primer ataque de Amalek, sale el pueblo de Egipto, salen en el camino a recibir la Torá, ataca Amalek. Porque Amalek odia el Brit. Amalek odia la relación con Dios. Entonces, recibir la Torá es recibir la conciencia, la moral, el pacto, la relación. Entonces, antes de recibir la Torá, paran en un lugar llamado Refidim y ahí ataca Amalek. Es lógico. Entonces, siempre el ataque de Amalek va a ser, por un lado, una debilidad de parte del pueblo de Israel, ya sea que estamos desunidos, o ya sea que no estudiamos Torah, o que estamos muy, muy debilitados espiritualmente. Esa puede ser una opción. Y por el otro lado, por el lado nuestro, cuando estamos divididos, cuando estamos débiles, cuando estamos bajos espiritualmente, nos volvemos vulnerables al ataque de Amalek. Pero siempre que vamos a tener un contacto con Dios o se va a hacer una profecía o se va a hacer un sueño hecho realidad, ataca a Amalek. Entonces el primer ataque de Amalek es antes de recibir la Torah. Vamos a ver cuándo vuelve a atacar. Vuelve a atacar cuando el pueblo de Israel es exiliado, se destruye el primer templo, Nebuchadnezzar destruye el primer templo, el pueblo está en Babilonia, está en Persia, está esparcido, está débil, está desunido, está dormido, pero Ciro, que es el rey previo a Hashverosh, permite al pueblo de Israel regresar a reconstruir el templo. Entonces, ¿cuándo ataca Amalek? Ahí. Quiere decir, siempre es el mismo patrón. Un pueblo dormido o debilitado o desunido, por un lado, y por otro lado, la posibilidad de volver a tener soberanía en la tierra o tener el Betamigdash. Entonces allá ataca Amalek. Entonces ya vemos claramente el patrón, el primera vez, cuando van a recibir la Torah. El segunda vez, Purim, cuando tienen autorización de reconstruir el segundo templo, el templo. Y obviamente tercera vez, porque no es que cada ataque que tenemos es Amalek, el ataque fuerte, el pueblo de Israel, como van a ver acá, está esparcido, están muchos asimilándose, viene Herzl en el siglo XIX, hace el Congreso Sionista y se hace la Declaración Balfour. La Declaración Balfour, Lord Balfour en 1917 declara que el mandato británico llamado como Palestina es la tierra que pertenece al pueblo judío después de casi 2000 años y empieza lo que se llama el Kibbutz Galuyot, el regreso de los exiliados, que es una profecía que está en el Tanaj. Entonces significa, ahora que se va a regresar a la tierra de Israel, que hay permiso por parte de las naciones de regresar a la tierra de Israel, ahora que el mandato británico va a ser la partición del país árabe, que es Jordania, y el país judío, que va a ser Israel, entonces es una vez más un momento de potencial para el pueblo de Israel. ¿Quién viene a atacar? Amalek, Hitler. Entonces vean, exactamente funciona así. Por un lado el pueblo está débil, está schwach, está debilitado, está espiritualmente mal, estamos desunidos, y por otro lado tenemos la oportunidad de tener un futuro de conexión, actualizar nuestro potencial con nuestra relación con Dios, ataca Amalek. Ese es exactamente el patrón. Y ahorita otra vez.
El 7 de octubre estamos desunidos, hay mil manifestaciones, todos los Motzei Shabbat hay manifestaciones que se va, que de izquierda, de derecha, de este partido, del otro partido, del Likud, de la derecha, de la izquierda, pero tenemos cada vez un país más fuerte, cada vez se ve más cerca que tenemos una grandeza. ¿Quién viene a atacar? Amalek, jamás. Y jamás no está solo. El ataque fue que jamás se adelantó. Iba a ser un ataque de Hamas, de Hezbollah, de los Houthis y de Irán. Y la intención era exterminarnos. ¿Ok? Entonces, el mundo puede decir misa. El mundo no sabe nada. La gente no sabe nada. Los que tenemos memoria somos nosotros. Nosotros sabemos hasta cómo se llamaba la esposa de Amán. ¿Quién sabe estas historias? La grandeza del pueblo de Israel es la memoria. Entonces, esto es un patrón indiscutible que vemos frente a nuestros ojos. Por si fuera poco, ahora les voy a dar algo más impresionante. Este es un tomo del Talmud Babli. Ya saben que hay Talmud Babli, Talmud Yerushalmi. El Talmud Babli es el que se estudia todas las yeshivot del mundo. Y hay un tratado que se llama Masejet Megillah, que trata de Purim y trata de muchas otras cosas. El Talmud, ustedes saben que está escrito después de la Mishnah, está escrito por la época de los Tanaim y de los Amoraim, hace 1500 años. Por lo tanto, lo que dice el Talmud, pues es sorprendentemente impresionante tomando en cuenta que se escribió hace 1500 años. Quiero decirles lo que dice el Talmud. Citan a Rabitzhak y hay un salmo, no sé cuál salmo es, pero lo puedo buscar, que le dice David Amelech, o le dice el pueblo de Israel a Dios, no concedas los deseos del malvado, no retires tu estribo para que ellos se enaltezcan para siempre. Entonces, es un salmo que dice como que al mal manténlo como con el estribo, como que manténlo como bien amarradito. Entonces quiero explicar un poquito esta Gemara. Me hubiera gustado ponérselas en hibrid, pero como vienen adentro de la Gemara, pero es una traducción. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere, dice Rav Yaakov, se refiere a que Eisaf, el deseo de su corazón es acabar con Jacob, es matarnos. Y lo que dice el Talmud es que dicen algo que es que no tienen ni idea y que obviamente es profético. Dice el Talmud, ¿a qué se refiere que no le concedas al malvado la oportunidad de hacer lo que quiere su voluntad, que es matar a los judíos? Y dice Rabiakov, dice, esto se refiere a Germania Sheledom, Germania Sheledom, dice que de no ser así, ellos saldrían y destruirían el mundo entero. Entonces, hace 1500 años, estamos hablando de 1400 años antes de la Shoah, ya dice el Talmud que hay una nación que nos quiere destruir. Y esa nación se llama Germania Sheledom. No tienes que ser un genio para decir que es Germania. Germania es Alemania. Entonces, ¿a qué se refiere la Gemara con Germania Sheledom? Dice, es un pueblo que si no fuera que los tienen como atrapados, que los tienen controlados, saldrían a destruir el mundo entero. Entonces, Rashi, quien vivió hace 1000 años, bueno, un poco menos, 900 años, que es un comentarista de la Gemara, que es un comentarista del Talmud, dice, ¿qué es Germania? Yo nada más les quiero decir una cosa, Alemania no existía como país hasta principios del siglo XX. Entonces no había un país llamado Alemania, había Prusia, ¿ok? Y había otros nombres, pero no había un nombre llamado Alemania.
Entonces, Rashi, quien vivió entre Francia y Alemania, ¿cómo se llama? En Alsacia y Lorena, dice, ¿qué es Germania? Porque entonces no se sabía de un país llamado Germania. Y dice, es el nombre de una monarquía del reino de Edom, de Isaf. Entonces, como que cada vez nos queda más claro dónde está el enemigo y cómo el enemigo va a actuar. Rabbi Yaakov Emden fue un rabino alemán, vivió en Praga, en Checoslovaquia, en Alemania, en esa zona, en el siglo XVIII, por esta época. Y él dice, se refiere que Alemania, Germania, es lo que nosotros conocemos como nuestro Ashkenaz. Por eso los Ashkenazim nos llamamos Ashkenazim, porque había una monarquía de Isaf llamada Ashkenaz, que es la zona donde está, donde eventualmente se va a formar Alemania. Esto es importante porque a fines de la Edad Media, nosotros vemos Europa y pensamos que siempre fue así como es, pero España, se los digo aquí entreno, España no era un país, era el reino de Castilla y el reino de Aragón y el reino de Andalucía y no era un país. Se vuelve un país a finales de la Edad Media, cuando los reyes católicos conquistan y sacan a los árabes y se unen ciertas provincias por el idioma, por la religión. Entonces Francia, España, Inglaterra se convierten en países por ahí de la Edad Media, a finales de la Edad Media. Pero en cambio, curiosamente, Alemania e Italia eran como principados. No había un país llamado Alemania, no había un país llamado Italia. Había la provincia de Lacio y había la provincia de Nápoles y había la provincia de Véneto. En Alemania habían príncipes que eran como señores feudales que tenían castillos y cada uno tenía su territorio, pero no era un país. Lo que tenían en común es que hablaban alemán, que hablaban germano, pero no estaba constituido como un país. Esto es muy importante porque al finales del siglo XIX, principios del siglo XX, muchos países se acaban de unificar, entre ellos Italia y Alemania. Menciono Italia y Alemania porque van a ser aliados en la Segunda Guerra Mundial y porque la Gemara ya hablaba de ellos. Y quiero que vean lo que dice el Talmud. Espero que me estén siguiendo la onda. Bezrat Hashem se las voy a explicar. En nombre de Rafjama Barjanina, dice, ay, estoy hablando hace 1500 años. Y esto yo lo chequé y lo pueden revisar en Wikipedia, que es verdad. Hay 300 príncipes coronados en Germania Sheledom. ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabían hace 1500 años que habían 300 principados? Es verdad. Y lo que los tenía que no fueran tan peligrosos, porque lo que dice el Pasuk es que son muy peligrosos y que Hashem los tiene como en control, les pone el estribo, los tiene como bien agarrados. La preocupación por lo que no podían ir a salir a hacer una guerra mundial era porque siempre estaban peleando por líderes. Siempre moría un príncipe, entonces estaban preocupados quién los sirve. Entonces habían familias reales, 300 familias reales. Y eso los mantenía ocupados entre sí, sin irse a destruir al mundo entero. Pero es interesante que con el tiempo, los que fueron los más importantes de todos estos príncipes fueron los Habsburgo, que sabemos porque los Habsburgo tienen que ver con Austria y hasta tienen que ver con México, con Maximiliano y Carlota. Nos suena, pero los Habsburgo fueron los más destacados. Y lo más importante de todo es que eventualmente se unificaron
creando una república llamada Alemania. Con esto lo que quiero explicar es que el Talmud sabe que hay un peligro en Alemania hace 1500 años. Obviamente tú dices, bueno, ¿y si sabían por qué los judíos se fueron a Alemania? Bueno, lo que pasa es que uno no sabe exactamente qué va a pasar y cómo van a pasar, y circunstancialmente los judíos no estaban en Alemania, los judíos fueron originalmente a Italia, fueron a España y fueron al norte de África y a países árabes. ¿Cuándo es que fueron a Alemania? Cuando fue la expulsión principalmente de los judíos de España. Y se fueron a Alemania y se fueron a Polonia con el rey Casimir II. Entonces, circunstancialmente, tuvimos que ir a esos lugares. No, no es que queríamos ir a esos lugares. Los judíos no querían salirse de Israel y vivir ahí entre las naciones y morir entre las naciones y ser perseguidos entre las naciones, pero la circunstancia particular de Alemania es muy clara para el Talmud. Obviamente ya que pasó, pues lo vemos más claro. Entonces vean lo que dice, esto es un poco un salto cuántico, pero en el libro de Esther sucede que hay un decreto para exterminar al pueblo de Israel, ya hablamos de eso, igual que en Alemania. Lo que va a suceder particularmente en el libro de Esther, y por lo que seguimos celebrándolo, y por lo que seguimos creando una fiesta de gozo y de satisfacción, es porque es una historia muy dura, pero es una historia que termina bien. Porque no nada más es que el pueblo de Israel salió adelante, reconstruyó el Betamigdash y acabaron con Amalek. Entonces, la historia de Purim queda como un precedente de que el pueblo de Israel va a llegar victorioso, va a reconstruir el tercer templo y vamos a acabar con Amalek. Entonces, ahorita quiero explicarles lo que es esta clase que va a ser una aportación muy interesante. Quizás alguna vez lo han oído, pero creo que de la mano mía y de esta presentación de Isha Torah lo van a entender mejor. En la historia de Purim y en la Megilat Esther vamos a ver un fenómeno muy extraño. Y el fenómeno es el siguiente. Una vez que el rey decía algo, el rey ya no podía echarse para atrás. ¿Qué quiere decir? Si el rey escribió, hay que matar a los judíos, ya no podía el rey mandar una carta diciendo, ya no, ya queda anulada esta ley. Esto es algo muy interesante que pasa en toda la Megilá. Hay muchos decretos en la Megilá, hay muchas cartas, hay muchos sellos, hay mucha intriga. Y este es porque el rey era como un dios. Entonces el dios, ¿cómo va? El dios va a decir algo y luego se contradice, no se puede. Entonces es interesante que una vez que hubo el decreto de exterminio del pueblo de Israel, de cierta manera no hay una anulación. Y esto pongan atención porque es doloroso, pero es cierto. Una vez que hubo un decreto de aniquilación del pueblo de Israel, ese decreto está vigente hasta nuestros días. Y más si tomamos en cuenta que en la Megilat Esther, aunque no aparece el nombre de Dios, hay una forma de leer la Megilá que cada vez que dice Melech es Melech Ahashverosh, pero cada vez que dice Amelech es Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que hubo un decreto, se ve como que el decreto está vigente. Hay un decreto vigente de que el pueblo de Israel puede ser exterminado. Midor ledor, de generación en generación. Entonces, vean cuál fue la jojme de Esther Amalcá. Esther Amalcá no puede decirle al rey ya, manda un decreto de que ya no, pero sí puede mandar un decreto de que se puedan defender los judíos. Entonces, cuando ella convence a Hashverosh de que Amán es el malo y que el pueblo de Israel es bueno y que todo esto, y él cambia de parecer, los judíos tienen permiso de defenderse contra la masacre.
Y es interesante porque si ustedes leen la Megilá, los judíos mataron a través de la guerra que hubo contra ellos a 75,000 enemigos y en la ciudad de Shushan mataron a 500 personas. Quiere decir que no es que el rey estaba mal y era, el único malo era Amán, la gente sí quería matar a los judíos, como los alemanes y como los polacos y los lituanos y los ucranianos sí querían matar a los judíos. Y si no me lo creen, lean un libro que se llama Hitler's Willing Executioners, que trata de eso. Quiere decir, Hitler tuvo ayuda de Ucrania, de Serbia, no de Serbia, de los croatas, de los lituanos, de los de Latvia. Tuvo tanta ayuda que no le faltaron gente que le ayude al genocidio. Aquí igual. Y los judíos se pudieron defender y la reina Esther pidió que se puedan defender, que tengan armas, obviamente no te puedes defender si no tienes armas, y matar a Amán y colgarlo, y matar a los 10 hijos de Amán y colgarlos. Y esto es lo que pasó. Y es muy interesante porque especialmente Esther pidió que esto se escribiera. Dice, Kitvuni Ledorot, escríbanme para las generaciones. Los jajamim dijeron, mira, no es necesario que escribamos porque este es un libro que va a despertar mucho antisemitismo. Y ella dijo, escríbanme porque me van a escribir. Ella insistió que esto quede escrito, porque lo que quiero darles a entender es que lo que se mueve en la Megilat Esther sigue vigente. Sigue vigente que el pueblo de Israel se duerme. Sigue vigente que se levanta un enemigo. Sigue vigente que podríamos merecer un genocidio. Y sigue vigente que nos podemos defender. Por lo tanto, el libro de Esther está evolving, está sucediendo en nuestro tiempo. Nos podemos defender y tenemos que acabar con el mal. El problema en Alemania es que no nos pudimos defender. Por las circunstancias que vivieron los judíos en Europa, los judíos no tenían poder, no tenían armas, no tenían soberanía. Estábamos verdaderamente en una situación terrible. Que hubiéramos tenido pistolas o rifles, a lo mejor no hubieran acabado con 6 millones de judíos. Los judíos se hubieran podido defender. No nos pudimos defender. Y por eso nos quieren quitar el Estado de Israel, porque el Estado de Israel nos defendemos. El Estado de Israel es un Estado con un ejército y con es soberano y con armas y con una protección. Y no nada más protege a ellos, nos protege también a los judíos de la diáspora. Entonces, esto es lo que quedó escrito y quiero explicar unas cosas sorprendentes. Ahorita van a ver. Ok. Entonces, aquí el tema es que Esther se encargó de dejar un precedente de que los judíos se defiendan, que los judíos tengan armas y que hagamos y acabemos con el mal, que es matar a Amán y matar a sus hijos y colgarlos. Es muy importante el tema de colgarlos, por muchos motivos. Bueno, esto que les voy a enseñar es la Megilá. Todos han visto la Megilá, todos han oído la Megilá, y al final de la Megilá, estamos hablando en el capítulo 9, son 10 capítulos. En el capítulo 9, Esther dice, si le parece bien al rey que también mañana les sea permitido a los judíos que están en Shushan actuar como lo hicieron hoy. Este tema de hoy y mañana es muy importante en Purim porque es hoy, pero también es mañana. Quiere decir, no nada más es la historia de Purim que fue hoy y mañana, sino que nosotros vivimos la historia de Purim como si estuviera sucediendo. Y por lo tanto es hoy que nos tenemos que defender y también mañana. Porque dijimos que Amalek nada más se acaba al final, cuando Dios lo acaba. Entonces vean qué interesante. A los hijos de Amán, Amán lo colgaron en la horca, perdón, eh, a los hijos de Amán los quemaron en la horca
Perdón, perdón. Es que me sonó y nunca tengo prendido, pero prendí por otro motivo. Ay, sorry. Ya. Ok. Amán lo colgaron en la horca que habían preparado para Mordejai. Eso es muy interesante, como el mal, el mal prepara cosas terribles y eso que preparó es precisamente donde va a caer. Así sucede siempre. Quiere decir, siempre va a pasar que a Hitler, por insistir, ah, eh, por insistir en acabar con los judíos, él perdió la guerra. Quiere decir, Alemania pudo haberse retirado, pudo haberse hecho chico, pudo haberse salvado de muchas cosas, pero en su afán de seguir destruyendo al pueblo de Israel es cuando cayó peor. Y así funciona el mal. Siempre el mal planea y al final Dios usa el mismo mecanismo, como en este caso la horca. El Amán hizo una horca para matar a Mordejai y en esa misma horca muere Amán. Eso es como se le da la vuelta y esto es precisamente lo que se llama el afoj, ben afoju, que es el ipuj, que es lo que se da la vuelta en la historia de Purim, que es de un momento a otro, como Piscis, tienes el pez que sube y el pez que baja, es como la vuelta, la otra cara de la moneda. A los hijos de Amán los mataron. Cuando fue la revuelta en Shushan, mataron a los hijos de Amán. Pero ella pidió que los colgaran. Qué raro. Si ya estaban muertos, ¿para qué los cuelgas? ¿Ok? Lo que estoy tratando de explicarles es que hay un ongoing process, hay un elemento que está sucediendo con Purim y que siempre está sucediendo. Entonces, lo que están viendo acá es como dice Scroll of Esther, es el libro de Esther, y este pasuk, el 9, 12 al 14, el Baal Coré, la persona que lo lee muy rápido. Siempre dice, cuando llegan los hijos de Amán, es como una ametralladora que dice, Parshandata, Dalfonas, Pata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaya, Aridai, Beisata. Los 10 hijos de Amán. Se dice ta, 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 ta. Y esto es muy sorprendente porque lo que esto es que ellos murieron y Esther dijo, ahora los cuelgan. Tú dices, si ya están muertos, ¿ya para qué los cuelgas? No, es como, ¿para qué? ¿Para qué los cuelgas? Obviamente es muy importante que los colgaran, pero también es muy importante como un precedente. ¿Y qué es el precedente? Lo que voy a poner acá. Yo no sé si ustedes pueden ver y oír en Zoom lo que voy a poner ahorita, pero básicamente, nada, esta es una fotografía real de los juicios de Nuremberg. Sé que hay ahorita una película de Russell Crowe, pero este es verdaderamente los juicios de Nuremberg. El mariscal. Es Goering. Estos son, tengo una pregunta, ¿están oyendo el video o no? Bueno, no importa. Empezó a oírse, pero luego se quedó callado. Ah, pero sí se oía el video. Al principio, pero luego después ya no. Ok. Bueno, el tema es que estos son los juicios de Nuremberg en el 46. Y los juicios de Nuremberg es es muy importante los juicios de Nuremberg, no nada más porque se trataba de los nazis, sino porque realmente la única forma de llegar a la conclusión de que estas personas hicieron un crimen a la humanidad era juzgarlos con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque
ellos todos dijeron que no eran culpables. Ellos dijeron que ellos obedecieron órdenes y ellos dijeron que todo lo que hicieron fue legal, porque para Alemania hicieron leyes, que son leyes humanas, para justificar las atrocidades que se hicieron en la Shoah. Entonces, ellos no tienen una imagen de que ellos hicieron nada mal. Ellos dijeron, en mi país se reglamentó que esto se tenía que hacer y lo hicimos. Y por lo tanto somos simplemente personas que obedecieron la ley de su país. Entonces, los juicios de Nuremberg son algo bastante importante históricamente, pero no es el tema que voy a hablar. El tema que voy a hablar es que al final de los muchísimos casos que vieron, porque vieron cientos de casos, hubo gente que se le dio arresto domiciliario, hubo gente que se le dio cadena perpetua, y hubo 11 personas que se les dictaminó muerte, pena de muerte. Y de las 11 personas que se les dictaminó muerte, una de ellas era Goering, y Goering, una noche antes de la ejecución, se suicidó. Esto es un tema importante porque Amán, sabemos que tenía 11 hijos, tenía 10 hombres y una mujer. Y curiosamente la mujer, la hija mujer de Amán, se suicidó. Y Goering era, era un hombre, pero era transvesti. Se sabe, está documentado, de que él le gustaba vestirse como con pieles y con bufandas y como mujer, se vesta con sacos blancos. Y él se suicida con una cápsula de cianuro que tenía en un diente. Entonces, a la hora de, la, de decir cómo van a morir los criminales de guerra nazi, pues estamos hablando en el 46, podrían haber dicho silla eléctrica, inyectarlos con una cosa, meterles un tiro en la cabeza, decidieron ahorcarlos. Entonces, lo más interesante es que exactamente los 10 hijos de Amán son equivalentes a los 10 criminales de guerra nazi que ahorcaron, exactamente 10, que son estos: Hans Frank, Wilhelm Frick, Alfred Jodl, Ernest Keltenbrunner, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, Fritz Saukel, Arthur Seyss-Inquart, Julius Streicher y Joaquín von Ribbentrop. Exactamente 10 fueron colgados, exactamente son 10 los hijos de Amán que son colgados. Entonces ya entendemos que Esther algo vio que dijo, ok, ya los mataste, ahora cuélgalos. Tenía que haber el precedente, colgar a alguien, porque si a alguien le metes un balazo, le metes esto, no, no es un criminal. Colgar a alguien es un criminal. Y obviamente colgar a alguien, para nosotros que estudiamos Kabbalah, implica separar lo de arriba de lo de abajo, que es lo que hacían los amalequitas. Los amalequitas no creían que Dios puede tener una relación con el hombre y que lo espiritual puede tener una relación y una injerencia en lo material. Entonces es muy simbólico la obsesión que hay por ahorcar en la Megilat Esther. Pero curiosamente a los nazis los ahorcan y son exactamente 10. Y la hija se suicida, la hija de Amán, y se suicida Goebbels. Entonces está exactamente idéntico. Vean esto. Este es en el Newsweek, que es un periódico americano, en octubre 28 del 46. Hacen una crónica, ahorita vamos posterior al juicio de Nuremberg, y dice, nada más Julius Streicher es uno de los 10 nazis que mataron. Dice, fue sin dignidad y se le tuvo que arrastrar por el piso con sus ojos saliéndose y gritando, Hey Hitler. Y
Una vez que lo meten en la horca, dice enfrente de todos, esto es Purim Fest. Esto es Purim de los judíos. Eso es lo que dijo. Entonces, no es como que ellos no sabían. Aparentemente, si tú piensas que tus enemigos no te conocen a veces mejor que a ti mismo. No nada más eso. Hitler siempre tuvo un odio especial por Megilat Esther y quiso abolir que cualquier lugar al que él llegara celebraran Purim. Cuando en el 39 Hitler invadió Polonia, ordenó que en todas las sinagogas cerraran y prohibió que se festejara Purim. En Purim de 1942, en un pueblo de Polonia ocupado por los nazis, 10 judíos fueron colgados por oficiales de la SS como una sádica representación del libro de Esther. Entonces, aquí no existe un tema de coincidencias. Purim es la anticoincidencia. El pueblo de Israel no creemos en las coincidencias. No hay ni cree. Todo es minashamayim. Lo que quiero que expresar es que todo lo que dice en la Megilat Esther sigue pasando. Ok, ahora vamos a hablar de cómo fueron los juicios de Nuremberg. Esto es muy rápido y se van a impresionar. Los juicios de Nuremberg duraron más de un año. Duraron prácticamente desde el 45 que acabó la guerra hasta el 16 de octubre que mataron a los 10 criminales de guerra nazi. Esta fue como fue al final. El 25 de julio del año del 46 terminaron todos los testimonios, porque hubo muchos testimonios, a mucha gente se le liberó y no le pudieron encontrar la culpabilidad. El 2 de septiembre el jurado delibera quiénes son culpables, esto, el otro. El 1 de octubre se declaran las sentencias. Quiere decir, a este se le dio arresto, y a este se le dio cadena perpetua, y a este se le dio muerte por ahorcamiento. Las sentencias, el 1 de octubre. Y el 16 de octubre de 1946 son ejecutados las sentencias. ¿Ok? ¿Qué año es 1946? En el año judío es el año 5707. ¿Ok? Esto es muy interesante y muy impresionante. Quiero que vean. Hay algo muy raro en la Megilá. La Megilá está escrita como cualquier rollo de la Torá, con un sofer, etcétera, con reglas muy especiales de cómo se escribe cada cosa. Específicamente, en la listado de los nombres de los hijos de, de Amán, hay una anomalía. Quiero ver si se ve en la que leímos acá. Ahorita se los voy a enseñar, pero quiero ver acá. Ah, no. Bueno, no importa. Me estoy haciendo bolas. Perdón. En mi deseo de enseñar, los hice peor. La anomalía que hay es que ustedes saben que cada Torah, la Torah tiene un tamaño de letra. Y hay veces, hay muy pocas excepciones en la Torah, y también acá, que pueden haber letras más grandes, pueden haber letras más chicas. No sé si están conscientes que existe eso. Haz de cuenta, en la creación, en Breshit, está la palabra Vahivaram, una hey chiquita. Pero aquí hay varias cosas en la Megilat Esther. Hay tres letras grandes, que están muy grandes, y hay tres letras que están muy chiquitas. Y resulta que las letras chiquitas están en los hijos de Amán. Y la letra chiquita primera es la Taf, de la palabra Parshandata, que era un hijo de Amán. La Shin, de un hijo que se llamaba Parmashta. Y hay una Vav gigante y una Zain chiquita en la palabra Baizata. ¿Ok? Entonces tú ves esto y dices, bueno, a lo mejor el sofer se equivocó, pero no. Resulta que
si tú vas a ver en la Genizá del Cairo, vas a encontrar una Megilá idéntica. Y si vas a ver la Megilá de no sé qué, de Alemania, está igual. Esa es una cosa que con Ruach HaKodesh Mordejai escribió estas letras más chiquitas y unas letras más grandes. Y tú dices, ¿qué significan? ¿Por qué esto y no otra? Y todas las Megilot son iguales. Pueden ir ahorita, abrir una Megilat Esther y ver adentro, y van a ver la Taf, la Shin, la Zain más chicas y la Baf más grande. Y ahorita les voy a decir qué es. Numéricamente, la Taf es 400, la Shin es 300 y la Zain es 7. ¿Qué forma? 507. 507. ¿Qué dijimos? Que el año que fue los juicios de Nuremberg fue 5.507, que es 1946. La BAF grande, la BAF grande significa el sexto milenio. Y el sexto milenio de los judíos es el año 5000. Nosotros seguimos en el 5800, perdón, 8786. Entonces, la BAF habla del sexto milenio, que es el año 5000. Entonces, vean, 400 más 300 más 7 es 507. Más la BAF del sexto milenio, 5707 es el año 1946. Quiere decir que hay una profecía dentro de la Megilat Esther de los juicios de Nuremberg. Y vean, por si fuera poco, porque esto está impresionante. ¿Qué día era? Perdón. ¿Qué día era? Vean, el año ya vimos que es 5707, que es Taf, Shin, Zain, que es 707, más Baf, que es el sexto milenio, que es el año 5000. ¿Qué día dijimos que es? El 16 de octubre. ¿Qué día era el día que fue el juicio de Nuremberg y mataron a los nazis? Era Hoshana Rabbah. Les voy a recordar que es Hoshana Rabbah. Nosotros en Tishrei tenemos Rosh Hashanah, tenemos Aseret Yemei Teshuvah, tenemos Purim, perdón, tenemos Yom Kippur, y luego después de 4 días tenemos Sukkot, y Hoshana Rabbah es el séptimo día de Sukkot. Aunque no le crean, y esto es verdad en las yeshivot y más los que estudian Kabbalah, pero en todas las yeshivot, se dice que Hoshana Rabbah es el último día del juicio de cada persona. Entonces es interesante, vamos a leer el Zohar que dice esto. Dice, y cuando el sexto milenio, representado por la letra Baf, ya está la Baf, del nombre de Dios, esté pronto a llegar, entonces la Hei final de su nombre se levantará del polvo del exilio. Estamos hablando, nosotros hemos explicado, no las quiero volver locas, pero hemos explicado que cada día de la creación equivale a 1000 años. Lo hemos dicho muchas veces. Quiere decir, el primer día de la creación son 1000 años. El segundo día de la creación son 2000 años. El tercero, 3000 años. 4000 años. 5000 años. Y acá es, cuando acabe, son 6000 años. Que decimos que es el final, que es Yemei Meshiach. Pero los años que se cuentan acá son los años 5000. Porque es 5000 hasta 6000. ¿Ok? Esta es la letra Baf, que esto es Baf, que es el Zeirampin. Es lo que está diciendo acá el Zohar.
Pero miren esto, vean lo que dice el Zohar. En el séptimo día de la fiesta de Sukkot, el Zohar está escrito hace 2000 años, Shimon Bar Yochai. En el séptimo día de la fiesta de Sukkot, llamada Hoshana Rabbah, ¿qué dice? El juicio de las naciones finalizará. Las sentencias serán dictadas desde la residencia del rey y los juicios serán cumplidos ese día. ¿Y qué día fueron colgados los malditos nazis? El 16 de octubre de 1946, que era Hoshana Rabbah del año 5707. Esto es una locura. Lo que acabo de explicar, lo que acabo de decir, es que en la Megilat Esther se despliega la historia que sucedió 2500, 2300 años después en la Shoah. Entonces, tenemos sobre nosotros la sombra de un decreto y ese decreto no se acaba porque ese decreto es el que nos hace regresar y hacer teshuvá y unirnos y retornar a nuestro destino como Yehudim y nuestro destino, y nuestra misión como Yehudim. Y no podemos sacudirnos esto, los Yehudim no podemos sacudirnos el Brit. Un segundito. Muy impresionante, Mora. No, no, es una locura. Híjole, sí, Esto es una locura. Esto se es me una enchinó locura. la piel. Es espectacular. Ahorita salió la película de los juicios de Nuremberg. Yo no la he visto, la voy a ir a ver. Pero esto es verdad. Tenemos las filmaciones, tenemos todo. Entonces, nosotros, cada vez que va a ser Purim, unos días antes de Purim, siempre el Shabes antes de Purim, leemos para Zahor, que es Zahor Asher Asa Leja Amalek Miderech Mitzrayim, Asher Korja Baderech. Tenemos que entender que en cada generación tenemos que recordar quién es Amalek, porque Amalek es, nos quiere acabar, nos quiere exterminar. Y nos tenemos que recordar y nos tenemos que reunir y nos tenemos que reforzar y nos tenemos que elevar en Torah, en mitzvot, para que no suceda un exterminio. Hoy estamos con una información impresionante, tenemos esta conciencia y también tenemos la conciencia de lo que está pasando en el mundo. Antes pasaba una tragedia en Siria, los judíos de Europa no sabían, se enteraban un año después. Ahora sabemos perfectamente cuáles son los planes maléficos de los ayatolas, de sus proxies. Sabemos que quieren acabar con nosotros. Lo dicen abiertamente. Quieren exterminar al pueblo de Israel. Y nosotros no podemos darnos el lujo de fallar. Se dice que antes de la Geulá, exacto antes de la Geulá, hay una guerra mundial, una guerra muy grande que se llama la guerra que se levantan contra Jerusalén. Y pues obviamente, yo sé que históricamente se han levantado para conquistar Jerusalén todas las naciones, ¿no? Si los cruzados y los mamelucos y los otomanos, todos han querido tener Jerusalén. Pero esta Jerusalén es nuestra. Y la guerra contra Jerusalén es la guerra para destruir Israel y quedarse con Jerusalén los árabes. Entonces nosotros estamos ahorita en un momento donde hay una encrucijada de información profética. Entendemos el Megilat Esther, entendemos inclusive en qué estamos mal, entendemos todo y entonces esto se despliega ante nosotros y tenemos que tener la fuerza de unirnos. Las alajot de Purim son alajot que están dadas para la unión del pueblo de Israel. La Megilá no la puedes leer tú solo, la tienes que leer en conjunto con otras personas, la tiene que leer un balcoré, alguien que lee bien. Entonces se tiene que juntar la gente. Cuando la gente se junta, se dan regalos.
Los regalos hacen que si hubiera diferencias, si hubiera asperezas en algunas relaciones, si yo no estoy tan bien con alguien, pero me trae un Mishloach Manot, entonces me hablando, me suavizo. Por otro lado, vemos por los pobres. Los pobres van con la esperanza de que van a salir de ahí y van a tener dinero para poder hacer una seudá, para poder disfrutar. Entonces, estas mitzvot que parecen tan infantiles como el Mishloach Manot, Matanot Levionim, la Criata Megilá, resulta que son lo que nos da el sustento como pueblo para unirnos, que es lo único que nos falta para poder vencer a Malek. Así que bueno, después de esta presentación, creo que nos quedamos bastante impresionados de lo que es y lo que hemos venido estudiando con tanto esmero. Hay gente que me dice, ay, ¿cuándo ya vas a cambiar de tema? Bueno, vamos a cambiar de tema porque va a acabar Purim, pero tuvimos 16 clases para analizar un libro chiquitito que se lee en un minuto. Megilat Esther se lee rápido, se lee fácil, pero vean la riqueza que tiene. Veamos la riqueza de Megilat Esther, que hasta el día de hoy estamos viviendo y reviviendo lo que se vivió ahí. No hemos dejado de vivirlo. Y ahora más que nunca. Hasta tenemos a los personajes. Tenemos al malo, Amán, este tipo, el maldito Ali Jamenei. Tenemos a Mordejai. No quiero decir que es un Tzadik Amur. Netanyahu tiene sus defectos, pero él está ahí sin doblegarse. No, no, no es un líder cualquiera. Es un líder que está ahí y que está responsable y no se le ve doblegar y está echándole fuerza al tema. No sé cuál es Esther, no sé cuál es Esther. A lo mejor Esther va a ser un agente y que no conocemos, que a lo mejor está en Persia y que va a sacar el arma secreta. Pero estamos en una guerra, estamos en un estado inminente donde se está dando hasta los personajes en Persia, Irán. ¿Qué cosa? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podríamos imaginar que estamos en Israel y que ahorita nuestro enemigo es Irán, los persas? Los persas fueron importantes hace 2300 años. A nadie le importan los persas. Ahorita los persas se volvieron importantes por su petróleo y por su odio a Israel. Si no, nadie los pelaría a los persas. Entonces, esto que vemos, de verdad que es evidente que, que Dios lleva la historia, que todo esto está sucediendo de manera muy sincronizada. Entonces, pues, como la historia de Purim termina tan bien, esperemos que este, esta vez, este ataque que estamos teniendo con Amalek también termine muy bien. Y que termine con la reconstrucción del tercer Betamigdash, y que termine con la llegada de Mashiach, y todo lo que estamos viviendo ahorita es lo que el Gaón de Vilna llamó Mashiach ben Yosef, que es el Mashiach que pelea las guerras de Israel, las guerras físicas. Es que quiero que se acuerden que la guerra con Amalek se peleaba arriba, con Moshe, levantando las manos, con Toire, con mitzvahs, con todo esto, y abajo Yoshua Binun. Yoshua era de Yosef. Yoshua es el que llevaba las guerras y Moshe es el que llevaba la emuná. Y mientras uno levantaba las manos, el otro peleaba. Y si bajaba las manos, entonces no ganaba. Quiere decir, Moshe es la unión que hay entre Shammai y Mubares. Por eso Hur le detiene las manos. Y es interesante, no sé si se han dado cuenta, pero en la Megilá hablan de Hur. Cuando dicen que el Ahashverosh se vistió y dice Hur, Carpaz, Bergamán, quiere decir, ya estudiamos 16 clases, de verdad podríamos estudiar otras 100 clases.
se van a aburrir, pero no lo voy a hacer porque también quiero estudiar Megilat Ruth. Pero veamos que un poquito de Torah, vean lo que tiene. Tiene todo. Y entre más te metes, más encuentras y más encuentras que las letritas, que las estas, que las otras. Todo esto está revelado, no, yo no tengo nada nuevo. Todo lo que traje a ustedes lo saqué de un libro, de otro libro, de la Gemara, de análisis, de mucho estudio. Pero verdaderamente estamos ante un momento impresionante y hay que rezar muchísimo, hay que hacer muchísima tzedakah, muchísimas mitzvot, hay que tomarnos Puri muy en serio, hay que oír la Megilá. Las que están en México, por favor, vengan, yo hago una lectura de la Megilá de mujeres que es increíble en la Huizo, el martes a las 12:30 con un balcoré de lujo que es Zuri Gemsani, que lo amo. Y bueno, donde nos toca leer la Megilá hay que leerla, pero hay que de verdad capitalizar en todo lo que estudiamos para tener esta fuerza y pues que Israel salga adelante de esta situación tan difícil. Tú lees las noticias y tienen guerra acá, tienen guerra acá, tienen guerra allá, tienen problemas internos y Bezrat Hashem, Israel va bien, es un milagro, es un milagro como los de Purim. Espero que en estos días veamos ese milagro. Los que podamos ayunar, hay que ayunar. Es un ayuno muy importante, aunque parece un ayuno ligero. Es un ayuno muy importante porque ayunamos porque vamos a ir a la guerra. Mucha gente piensa que ayunamos porque ayunó Esther, pero no, no ayunamos porque ayunó Esther. Cuando los Yehudim iban a la guerra, ayunaban. Así lo dice Maseje Tanit. Entonces ayunamos porque vamos a ir a la guerra y tenemos que sacrificarnos, tenemos que apretarnos lo que sea nuestra posibilidad para ganar esta guerra porque esta guerra está fuertísima. Así que